de Plata. 11 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana. Está en línea Jimena Latorre, ministra de Energía de la provincia y de Ambiente también. ¿Qué tal, Jimena? Buen día, ¿cómo va todo? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Composición, tema, ley de glaciares, con peras y manzanas. ¿Cuál es el cambio sustancial que está proponiendo el gobierno nacional y qué cambia en Mendoza respecto de la autorización de los proyectos mineros? Bueno, la verdad que tenemos para charlar un montón sobre esto y los mendocinos tenemos para charlar un montón para que por ahí la audiencia también se interiorice del tema. Está bueno saber que nosotros tenemos una ley de aguas muy anterior a esta ley de presupuestos mínimos, de 1884, y de hecho cuando se discutió esta ley en su momento, que la propia Cristina Fernández de Kirchner en su momento la vetó y luego en el 2010 se sancionó, habían provincias que por tener sus marcos regulatorios y sus sistemas de protección propios se oponían a que haya una ley nacional. Ahora, ¿qué ley tenemos? ¿Y qué es la modificación propuesta? Tenemos una ley de presupuestos mínimos para la protección del ambiente glaciar y periglaciar. Una ley de presupuestos mínimos significa esto, poner el piso, poner la base de protección. Y esa misma ley que hoy tenemos vigente tiene tres autoridades distintas. Una autoridad de aplicación de la ley de presupuestos mínimos, nacional, Secretaría de Ambiente de la Nación, autoridades competentes, y acá las jurisdicciones, es decir, las provincias, que por otra parte después de la modificación del 94 no queda ninguna duda que el dominio originario sobre los recursos naturales es de las provincias, es decir, esto significa no solamente soy el titular, tengo que ocuparme de prever y generar los marcos regulatorios para proteger esos recursos naturales también, y una tercera autoridad, que es el IANIGLA, que tiene la función en esta ley vigente de relevar glaciares. Hay un inventario de glaciares nacional, no está actualizado, pero lo hay, y relevar ambiente periglaciar. Ese inventario no está. Han pasado 15 años y el IANIGLA ha venido haciendo un muy buen trabajo en ese sentido, pero un trabajo que ha quedado a mitad de camino. Y el IANIGLA, que para quienes no conocen, depende de CONICET, y CONICET tiene como presidente un funcionario que lo define la autoridad nacional, es el gobierno nacional, que puede tener una visión en un gobierno que tenga una visión más conservacionista y puede tener otra visión en otro gobierno que tenga otra visión distinta, para que tengamos una idea de cuáles son las autoridades que están en este mapa de actores. Bueno, la función de IANIGLA, y te lo cuento Ricardo, Rosana, porque nos ha pasado, trabajamos junto con ellos, y les damos intervención en las declaraciones de impacto ambiental, en los procesos previos a las declaraciones de impacto ambiental, y también tienen sus limitaciones porque dependen de una autoridad nacional de aplicación de esta ley. Entonces, vos me preguntas cuál es el cambio. Bueno, el cambio propuesto en esta ley no es desproteger la zona glaciar, ni los glaciares, ni la zona periglaciar. Es poner blanco sobre negro de quiénes son los que tienen las responsabilidades para actuar y para generar las condiciones de relevamiento. Es decir, si el titular de los recursos es la provincia, el que después de y sobre la base de esta ley de presupuestos mínimos que he escuchado, ya empiezo a escuchar argumentos falsos, que es que se desprotegen o que se cambian los presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos no se cambian. Y además hay una ley general de ambiente, y además este proyecto trae al texto de la ley el principio precautorio que antes no estaba. Es decir, la afectación, la relevancia de la afectación y los daños ambientales no se cambian, ni se relativizan, ni se achica la protección, para decirlo bien sencillo. Solamente que algo que, como les comentaba, una cuestión de la diaria que efectivamente pasó en el distrito minero Malargüe, por ejemplo, IANIGLA, cuando le damos efectivamente intervención, nos dice, de los 27 hay 17 que podrían, potencial, estar en zona periglaciar. Pero no fue relevada. Claro, no hay un inventario de zona periglaciar. Entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para saber si efectivamente está y cómo la protegemos de esa zona periglaciar? Porque es digna de protección.
Y hay una protección porque están estos presupuestos mínimos que con esta modificación no se tocan, y porque además nosotros tenemos una ley de 1884 que ya le otorga protección por la función sistémica que tiene el agua, y no solo para el consumo humano, la función ecosistémica que tiene el recurso agua. Ahora, entonces, sí, termina la idea. Entonces nos sentamos con Yanila y dijimos, bueno, lo peor que nos puede pasar es ponerle un telón y por las dudas no hacer nada. O sea, le ponemos un telón a la cordillera y a la precordillera y por la duda no hacemos nada. En una provincia que es cordillerana, entonces significaría que no podemos hacer nada en más de la mitad de la provincia. Entonces creo que lo más sensato es, me refiero con que seguramente si se modifica esta ley de glaciares y nos devuelven mayores competencias a las provincias que nos corresponden, acto seguido nosotros vamos a tener que escribir en una ley que deje el menor margen a la discrecionalidad posible cómo se va a hacer ese relevamiento. Y nosotros hemos empezado a ensayar algo en estos 17 proyectos. Ensayar me refiero a ver cómo podemos relevar y construir esa información juntos con el sector científico, diciendo, bueno, construyamos una guía de referencia de actuación que sea parte de la ley de la ley, me refiero a la aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental, que les permite entrar a los proyectos, ajustando al dedillo y poniendo los criterios y los parámetros con los que tienen que analizar y con los que vamos a analizar con ellos, autoridad competente y autoridad científica, el territorio. Ahora, ministra, para ponerlo, bajarlo también al llano, ¿no? De ese cuestionamiento de que usted estaba hablando, en principio el Yanila cuestionaba 17 proyectos, pero resulta que después, entre esta discusión que entraron ustedes, es decir, bueno, ¿con qué criterios vos decís que estamos afectando una sola periglaciar con estos proyectos? Finalmente se bocharon solo 2. La pregunta es, ¿con qué criterios se manejan entonces actualmente y qué podría llegar a cambiar este proyecto que impulsa el Gobierno Nacional? Digo, en lo concreto para la provincia de Mendoza. ¿Le va a dar entonces o le va a ratificar la potestad que tiene y que efectivamente se ejerce hoy o no? A ver, de los 17 no se bocharon 2, los 2 se bocharon de los 29. El Distrito Minero cuando entró a análisis eran 29. Sí. De los 29, 2 tenían, cuando vos haces el análisis del proyecto y el inventario de glaciares, que sí está el inventario de glaciares, sí, la mayoría de la superficie del proyecto a explorar estaba en zona de glaciares. Entonces, no se bochó, en realidad se bochó, como decís vos, porque era antieconómico, estaba tan recortado la zona donde no se podía hacer nada, que no tenía ya sentido que se autorizara explorar en un 2% de la superficie. Uh-huh. Entonces, por eso se sacaron esos 2 proyectos de los 29. Quedaron 27. De los 17 estaba esta observación o comentario técnico-científico del Yanila. Y la actitud que tomamos, tanto ellos como nosotros, fue propositiva. Construyamos juntos la información para efectivamente verificar y tomar decisiones respecto a la preservación de esas zonas, si efectivamente es así. Y a tu pregunta de ¿qué cambia para la provincia? En realidad lo que cambia es que las provincias, Mendoza, entre ellas, vamos a tener que hacernos cargo de lo que es nuestro derecho y nuestra obligación. Nuestro derecho porque, como te decía, en el artículo después de la modificación del 94, sí, la titularidad del dominio originario es de las provincias. La obligación es ahora ver cómo vamos a trabajar para poder preservar, que es el principio básico y fundamental que no se altera en esta ley, y a su vez poder desarrollar actividades. Y estamos haciendo foco solamente en la minería, pero yo les cuento que informes de impacto ambiental para distintas actividades, tanto en precordillera como en cordillera, desde centros de esquí, pasando por desarrollos inmobiliarios, actividades turísticas o lo que sea, de lo que fuera, pasan por esta autoridad competente. Y tenemos que tener una comprensión sistémica de lo que pasa en nuestra precordillera y en nuestra cordillera. No es que hay actividades demonizadas y actividades benditas. Tenemos que tener el mismo criterio para todos. Bien, gracias, Jimena, que tengas buen día.
Gracias a ustedes. Gracias. Chau. Jimena Latorre, ministra de Energía. Es la primera de distintas charlas que iremos teniendo para ir deshojando abriendo el gajo de la naranja, a ver exactamente qué tiene adentro. 11:20 y 21, dale.